¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy principalmente lo que vamos a aprender es a combinar los colores así de esta manera en degradé que queda tan hermoso para hacer muchísimos proyectos. ¿Empezamos? Nuestra tienda física queda en Mar del Plata. Hacemos envíos a toda Argentina todos los días. Para este proyecto voy a usar hilo de algodón peinado en un montón de colores. Ahí les dejo el WhatsApp para que nos puedan pedir el catálogo. Voy a tomar dos ovillitos del mismo color y voy a colocar 70 puntos en la aguja 4,5. La aguja del elástico voy a usar un número menos que para el resto del tejido, así queda el elástico más firme. Si les interesa aprender esta manera de colocar los puntos, pueden verlo en el video del suéter viernes. Voy a hacer 6 vueltas de punto elástico 2 y 2. Es así: 2 puntos derechos, 1 y 2. Así se trabaja el punto derecho. Subo la hebra y 2 puntos revés. Esto vamos a repetir durante toda la hilera. Este es el punto revés. Ahí tengo 2 derechos, 2 revés. Bajo la hebra y voy a tejer 2 puntos derechos. La primera hilera siempre está apretadito. Yo los pongo los puntos apretados porque así me gusta más para el elástico. Y ahora subo la hebra y 2 puntos revés. Bueno, repetimos esto 6 hileras. En el punto elástico siempre tejemos los puntos como se presentan. ¿Ven? Esto quiere decir que cuando vemos esta ondita tenemos que tejer punto revés, y cuando vemos una espiguita tenemos que tejer punto derecho. Así que yo voy a comenzar esta vuelta tejiendo 2 puntos revés y luego 2 puntos derechos. Es la referencia para saber qué punto me toca tejer. Y después seguimos 2 y 2 toda la hilera. Cuando tengan lista la cantidad de vueltas del elástico que a ustedes les guste, vamos a cambiar a punto jersey y también vamos a cambiar a la aguja un numerito más grande. El punto jersey ya lo hemos hecho un montón de veces. Es toda una vuelta punto derecho. Todos los puntos de principio a fin se tejen punto derecho. Estas serían las vueltas impares. O sea, las hileras pares vamos a tejer todo punto revés. Y eso se repite todo el tiempo. Hileras impares punto derecho y las hileras pares, que es el revés del tejido, punto revés. Bueno, ahora comienza la magia entonces de ir cambiando de colores. Vamos a cortar una hebra de las dos que tenemos del mismo color. Cortamos una, ya no la usamos más, y vamos a agregar una hebrita del color nuevo. Así nomás, no le hago nudo, nada. Dejo esta que corté que ya no sirve más y arranco con una del color que tenía y una del color nuevo. Así se va formando este degradé hermoso de colores. ¿Ven? Voy a tejer la cantidad de vueltas que ustedes quieran con una hebra de cada color. A ver ahí sí. Miren qué hermoso va quedando. Ahora en el paso siguiente lo que vamos a hacer es cortar el que queda del color viejo, el verde más oscuro en este caso, el color anterior, lo cortamos. A ver, ahí. Y vamos a agregar la segunda hebra del color más nuevito. Así que vamos a hacer algunas vueltas con 2 hebras del color nuevo. ¿Ven? Así queda este color pleno en algunas vueltas. Y repetimos el proceso. Una hebra de cada color
2 hebras del mismo. Hacemos algunas vueltitas y después vamos cambiando de a uno nuevamente. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a cortar una de las 2 hebras que tengo y voy a comenzar con un nuevo color, otro tono de verde en mi caso. Entonces tejo con un verde más oscuro y una hebrita del color nuevo, que es un verde más claro. Ahí está. Hago unas vueltas con estos dos y después cambio a 2 del color nuevo. Esa es la secuencia que vamos a ir siguiendo todo el largo de la prenda. Cuando hayan tejido el largo total de la prenda, que en mi caso son 50 centímetros, vamos a cerrar los puntos de la espalda. Entonces, tejemos el primer punto, tejemos el segundo punto y el que está atrás pasa arriba del que está adelante. Seguimos haciendo lo mismo hasta cerrar todos los puntos que tenemos en la aguja. La delantera la vamos a tejer exactamente igual que la espalda, solamente que 4 centímetros antes de llegar al largo total vamos a dividir para hacer el escote. Para eso tenemos que dejar en el centro aproximadamente 20 centímetros. La cantidad de puntos va a variar según el grosor del hilado que ustedes estén usando. En mi caso voy a dejar 24 puntos en el centro. El resto va a quedar para los hombros. Yo tengo 70 puntos, si le saco 24 me quedan 46, así que 23 para cada hombro. Tejo 23 puntos y los del centro los voy a dejar en una aguja auxiliar. Ahora tomo los puntos centrales, en mi caso son 24, pero bueno, ya saben, 20 centímetros en la cantidad de puntos que les toque a ustedes. Sacamos los puntos y los dejamos en esta agujita auxiliar. Y ahora llega el turno de tejer los segundos 23 puntos con otra combinación de la misma que estamos tejiendo de este lado. Vamos a hacer este otro hombro. Los vamos tejiendo al mismo tiempo, pero con distintas hebras. Los vamos tejiendo por separado, pero al mismo tiempo. Solamente nos queda tejer entonces la altura para igualar la espalda y terminamos. Ya tejí los 4 centímetros que me faltaban y ahora voy a cerrar los puntos para luego coser un solo hombro a la espalda. Ya les muestro. Así es como se ve la parte de adelante ya terminada. Y ahora lo vamos a unir con la espalda, pero solamente vamos a coser lo que sería un hombro. Ahí les muestro. A mí me gusta coser enfrentando la prenda tal cual como va a quedar puesta. Así, del derecho del tejido. Y vamos a coser solamente este hombro, el hombro que está a mi izquierda. Sería el hombro derecho, pero así de frente es el que está a mi izquierda. Vamos a tomar una de las hebritas y vamos a coser entonces el hombro. Ahí enfrentamos entonces lo que serían los dos hombros y vamos a tomar un punto de un lado y un punto del otro lado. De esta forma la espiguita del cierre de puntos va a quedar hacia adentro, no se va a ver. Bien, tomamos un puntito de acá y un puntito del otro lado. Así
van a ver cómo la espiguita esa queda escondida, ¿ven? Y no se nota nada. Ahí está, todo cosido el hombro. Y ahora entonces nos va a quedar este hombro sin coser y tenemos que levantar los puntos desde acá, todo alrededor del escote y todo por la espalda hasta acá, hasta donde después va a ir cosido el hombro. No se pasen de largo levantando puntos porque después van a tener que destejer. A mí me pasó un montón de veces. Lo que les recomiendo es contar. Yo tengo 23 puntos en el hombro. Entonces cuento 23 puntos acá en la espalda y le coloco un marcador. Así cuando estoy levantando los puntos de la vista no sigo de largo levantando donde no van. Con las agujas más chiquitas, con las que tejimos el elástico en la parte de abajo, vamos a hacer el mismo elástico pero en el cuello. Entonces, tomo una aguja, tomo 2 hebras del color crudo en mi caso, y voy a introducir la aguja para traer el primero de los puntos que voy a levantar. Voy a la siguiente hilera y envuelvo la aguja, a ver si se ve bien. Envuelvo la aguja y traigo el punto. Acá hay que tener cuidado porque son 2 hebras para no olvidarnos ninguna. De nuevo lo mismo, en la hilera siguiente meto la aguja, la envuelvo con una lazadita y traigo el siguiente punto. Ya tengo 3. Seguimos así, 4, 5. Ahí me quedó una hebrita, así que lo tengo que hacer de nuevo. 5. Ahora levanto uno acá, 6. Son 6 puntitos entonces en este pedacito. Voy a levantar estos que dejé en suspenso y los mismos 6 de este otro lado, sumados a los 24 que quedaron acá en el espacio de la espalda. Así que levanto todos estos puntos y los voy a tejer en 2 y 2, tal cual como hice la delantera. Así que ahora voy a pasar estos que tengo en el ganchito auxiliar a esta aguja para poderlos tejer. Ahí está, ya los puse a todos en esta agujita. Tejo punto jersey, esta vuelta. Ahora levanto los 6 puntitos que corresponden a este costado. Y por último los puntos de acá de la espalda. Meto la aguja, traigo la hebrita y ahí tengo el nuevo punto. Bueno, acá llegué hasta donde había colocado el marcador. Esto pertenece al hombro, entonces ya no levanto más puntos. Me quedo con todos estos que tengo en la aguja y voy a tejer en elástico 2 y 2, igual que la parte de acá abajo del elástico. La misma cantidad de vueltas, si quieren más, si quieren menos, no importa. Ese sería el alto que va a tener el cuellito. Listo el cuellito, ahora queda coser este hombro y el pedacito chiquitito de cuello. Para coser a los costados lo que yo hago es del derecho del tejido tomar una vueltita, a ver si se ve porque justo este es un color más oscuro, una vueltita de un lado y una vueltita del otro. Sería como una hilera de cada lado. ¿Ven? Así. Tomamos una hilera ahí y una hilera
del otro lado. Y al tirar queda la costura invisible. Así que no importa que el hilo sea de otro color, no se va a ver. Vamos tomando una hilera de cada lado y tiramos. Esta es la forma más linda para coser el punto jersey. Para la terminación de la manga hice un rectángulo de más o menos 30 centímetros, que en mi caso fueron 44 puntos, y tejí unas 8 vueltitas. Este va a ser el puñito de la zona de la manga. ¿Sí? Lo vamos a coser a la altura de la sisa. Voy a unir los extremos primero, de esta forma. Coso este pedacito. Ahí ven, tomo un puntito, como una hilera de cada lado. Y ya enseguida termino porque es muy chiquitito. Y ahora lo vamos a unir al cuerpo. Acá. Yo cosí el lateral, pero no lo terminé de coser. Le dejé los hilitos ahí colgando. Con este es el que estaba cosiendo. Para colocar este y después lo que sobra lo termino de coser más adelante. ¿Sí? Posicionamos la manga en el lugar, dejando la costurita que acabamos de hacer para abajo, y la mitad de la manga la vamos a fijar acá arriba con un marcador para que no se nos mueva y nos resulte más fácil coser. Estiro un poquito el puñito y hasta donde llegue voy a comenzar a coser. Ahí. Voy tomando un punto del lado del puñito y un punto del lado de la prenda. Ahí, un punto de este lado. De este lado sería como una hilera. Un punto. Y acá una hilera. Así vamos a coser entonces todo el contorno de la manguita y listo. Terminamos de cerrar acá lo que nos haya quedado sin coser. Así se ve terminado, espero que les guste. Esta técnica les va a servir para hacer lo que quieran. Cosas de invierno, cosas de verano, mantas, sacos, suéteres. Es una idea genial para usar restitos de lanas de distintos colores. Sirve para todo tipo de proyectos. Así que te invito a que lo guardes este video para no perderlo y a que nos sigas en Instagram para ir compartiendo más ideas todos los días y estar al tanto de las ofertas y las promociones de los hilados. Besos.